Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Clamor en la Noche. Bienvenidos, ojalá que su día haya sido maravilloso y las bendiciones del Señor se hayan derramado sobre su vida en gran manera, en gran forma. No importa lo que haya pasado en el día de hoy. Romanos 8:28, bueno, tremendo, nos gozamos. Malo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hay un Dios todopoderoso que sabe trastornar los caminos del mal y convertirlos en caminos de bendición. Esta es la hora, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto gocémonos y alegrémonos en el mismo. Bueno, anoche tuvimos aquí un programa especial de los que tengo grabados, que se hacen en la cadena del Milagro. Esta noche hay un programa nuevo de 12 a 1 de la madrugada por la cadena del Milagro, por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty, 68 por Antena, por unored.com, por CDM Internacional. Y estaremos transmitiendo de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Anoche pues estuve en el funeral de Jimmy Delgado, hermano Delgado, pues este hermano allá de Iguerillo fue uno de los pioneros en el trabajo de Clamor cuando se construía junto al equipo de Ezequiel Rosario, de allá arriba de las montañas. Pues Jimmy pues era uno de los que, bueno, era el que diseñaba, el que hacía la parte de lo que tenía que ver con diseño era ebanista, era un artista en esto. Y Ezequiel era el que dirigía la brigada de voluntarios que levantaban aquello si vamos a poner, en día y medio, pero comenzando a las 6 de la tarde viernes y luego terminábamos por la noche, ya el sábado en la noche o antes. Era un trabajo, era una obra de arte, la cual colaboró el hermano Jimmy por mucho tiempo, hasta que se retiraron todos, porque era una maravilla ir a la iglesia Montemoria, donde estaba todo el liderato cristiano de toda esa zona de Guerillo, de Naguabo, de Peña Pobre, de Las Piedras, de Humacao, de toda la zona noreste de Puerto Rico. Y estaba el hermano Hernán, que es el presidente de la iglesia, el obispo Hernán, que es el presidente de la iglesia pentecostal, y otros líderes de todos los concilios y todas las organizaciones, de todos independientes, unidos, lo que fuera. Pero fue ver todas esas caras, toda esa gente, todas esas personas de allá y toda la familia Rosario, que a todos, los Rosani, Milady no estaba porque estaba enferma, pero vino a Ezequiel y los que pudimos ver, porque había mucha gente, y le agradezco al hermano José Clemente, que es el jefe de seguridad de Clamor, pues que sacó su tiempo, porque ya para allá arriba yo no voy solo de noche, no por miedo, sino porque las carreteras pues ya no me gusta guiar de noche así. Entonces él pues me acompaña a estos lugares que estoy yendo, y me gocé mucho las palabras, agradezco que me dieron en el evento, porque recordé todo lo que ha significado Clamor y la gente que han hecho esto a través de los años. Todo esto fue un esfuerzo de pueblo, de gente humilde, de los campos, de todo Puerto Rico, pero sobre todo el área del Guerillo y esa área allá arriba colindándose con los montes que rodean toda esa parte de Puerto Rico, y especialmente la cordillera del Yunque. Tremendo, pues vengo con ese ánimo de saber que todavía quedan muchos de sus hijos, sus nietos estuvieron allí y fueron, aquello era casa llena, no había por dónde meterla, estaba la gente afuera y el tránsito se paralizó en esa zona. Y cuando tú siembras generosamente y tu vida es un testimonio, hay un pueblo que lo agradece. Jimmy pues fue un ebanista que colaboró con la obra de Dios y su talento lo puso a la obra del Señor. Así que le dimos las condolencias en nombre de todos ustedes, a la familia
y le agradezco la parte que me dieron para expresar esa gratitud. Pero vine contento, vine estimulado de lo que ha significado el clamor, y este año que cumplimos, el hermano tenía como 55 años, era joven, se fue con el Señor, pero fue de esos que en su juventud y comenzando su carrera de arquitecto, de ingeniero, de todo lo que fuera, pero sobre todo un especialista en ebanistería y madera y diseños y todo. Gracias, Jimmy, gracias a todos ustedes por su apoyo, hermano. De anoche para acá, pues he hecho un viaje al pasado para saber lo largo que ha sido este viaje, lo largo que ha sido todo esto y cómo Dios ha recompensado. Y bueno, el evento, no el ministerio cumple este año 61 años, pero el evento del Día de Clamor a Dios frente al Capitolio cumple 50 años, el 4 de septiembre, comenzando el evento a las 3 de la tarde. Tú tienes que estar allí. Y hoy, mientras grababa un programa en la cadena, hablaba de que tenemos que ir a encender la antorcha, porque yo vi toda esa gente que empezaron con nosotros, después vinieron sus hijos, después vimos muchos de los nietos que estaban ahí pequeñitos, ahora son adultos y tienen que enfrentarse a este mundo contaminado, este mundo que Jesús dijo de la maldad. Dice que por haberse enfriado la maldad en los últimos tiempos, la caridad de muchos se enfriará. Pero también Jesús dijo que si estos tiempos no fuesen acortados, no se salvaría nadie, porque esto va de mal en peor. La Biblia dice que los malos hombres van de mal en peor. Y esta humanidad está rebelde, esta humanidad, y aún el cristianismo, hay un sector que se ha ido totalmente a la apostasía, otro que se ha ido no solamente a la apostasía doctrinal, sino que se ha ido al materialismo, al libertinaje, que muchos que salieron del extremismo del liberalismo han entrado del extremismo del libertinaje, del extremismo del legalismo, han entrado en el extremismo del liberalismo, han apartado los caminos, han dejado algunas cosas radicales que había que dejarlas, pero han tomado una enfermedad peor, que es el libertinaje, donde no hay temor de Dios, donde el valor moral no cuenta, donde las personas juegan a estar bien con Dios y con el diablo, y que muchas veces creen que se pueden salir con lo suyo y creen que Dios es una ficción, y creen que Dios es un muñeco que no tiene ojos y no ve, y que es ciego, que es mudo, que es un ídolo que no interviene. Y la Biblia dice en Génesis que Él es el juez de toda la tierra. ¿Cómo no hará Dios el juez de toda la tierra lo que es justo? Y dice que no hay nadie que se encubra de Él. Y yo esta noche, pues, hablando de esto, tengo unas cuantas cosas que tratar en la noche de hoy aquí, como un programa de análisis a la vista de la filosofía conservadora y valores del cristianismo y la escritura y el análisis de la economía y de la política, todo en una perspectiva cristiana y bíblica. Y estaba leyendo aquí hace unos minutos el capítulo 28 de Proverbios, y algunos versículos de lo que hay ahí. Mire, en el verso 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Es decir, cuando usted está en las manos de Dios, cuando usted se ha desnudado delante de Dios, cuando usted le dice todo lo que hay en su corazón y confiesa su pecado y confiesa su condición a Dios, y usted, pues, Dios no puede engañar a nadie. Te podrá engañar a mí, te podrá engañar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, podrá engañar al gobierno, podrá engañar a quien le dé la gana, pero a Dios no hay quien lo engañe, porque Él conoce su corazón y el mío, y Él dice que Él conoce los pensamientos de todos nosotros y nuestros caminos, y dice: mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Mira lo que dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres
es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio. Escuche bien, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, ya no, ¿sabe? Hay gente que tiene títulos. Yo no estoy en contra de los títulos, no estoy en contra del estudio, pero el hecho de que tú tengas un título, el hecho de que tú hayas estudiado los 100,000 libros de lo que es filosofía, de psicología, de teología, de lo que sea, no te hace sabio. Porque hay gente que están llenos de letras, pero la letra sola mata. Y se han convertido en estorbos, se han convertido en personas ciegas que, o sea, no hay peor ciego que el que no quiera ver, que teniendo visión no ven. Se han convertido en rebeldes, se han convertido en encubridores de maldad, en estorbos públicos espirituales. Y dice más adelante, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y que debe entender bien que todo está bien, todos los intelectuales y todos los grandes letrados que hoy están dirigiendo todo. Hay que entender que todo lo que hay, especialmente el pentecostalismo en Puerto Rico, no fue levantado por ningún intelectual. Fueron hombres como Pedro Juan Alvarado, que tenía un 2º grado de escuela, de allá del pueblo de Laja, uno de los fundadores de la Iglesia de Dios Pentecostal, Pedro Juan Alvarado. Un hombre sencillo, con un 2º grado, pero mire lo que dice aquí, más dice, los hombres malos, oiga bien lo que dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Y cómo es la vida de Juan Pedro Alvarado? Dios lo bendiga, está allá en la gloria, ya se fue aquí. Pero esos fueron los que fundaron esto. Eran hombres sencillos que trabajaban cuando había el tren en Puerto Rico, trabajaban en la agricultura, poniendo reales de tren. Eran gente humilde, pero tenían temor a Dios. Y de nada te vale todo lo que hayas estudiado, de nada te vale todos los títulos si tú pierdes el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mire lo que dice aquí. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mire, lo repito de nuevo, mire lo que dice. Verso 6 del capítulo 28 del Proverbio. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y un montón. Mire, cada vez que yo voy a ver al médico, invitado al doctor Gerena, que Dios lo bendiga, y a su staff y a su familia, yo paso por una luz que hay una casa que el dueño era un narcotraficante que era dueño de propiedades incontables aquí en Puerto Rico. Esa casa está ahí. Esa casa era una de las mansiones que tenía este narcotraficante. Más arriba, según la historia cuenta, alegadamente, la bolera que queda en la luz, donde uno dobla a la izquierda para ir hacia el médico, y allá más entrando a Levittown, aquí en Toa Baja. Pues todo eso se alega que era propiedad de ese narcotraficante. Tenía otras mansiones. ¿Y cómo terminó? No se sabe dónde está. Yo no sé si murió, si todavía está preso. Todo se lo embargó el gobierno federal. Por eso dice así, que mejor es el pobre, dice, que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Es decir, entonces, ¿dónde está ese hombre? Yo miro mucha gente que ha llegado a la cumbre del poder y cuando están arriba en el poder político, en el poder religioso, porque existe la soberbia acá abajo también, y no recuerdan de dónde salieron y quién le dio la mano, y llegan a la grandeza, y eso pasa en el ministerio, pasa en el cristianismo, y pasa en todo, se olvidan quién los ayudó a llegar donde están. Yo no me olvido, cuando anoche estábamos en este funeral, recuerdo todo, me quedaba mirando desde la tarima donde me dieron en la iglesia Montemoria, el hermano Yelí y todos los que estaban ahí, que me conocen, me quedé estático. Cuando yo miraba esa iglesia que no cabía un alma, gente de pie por los pasillos afuera, en el vientecito refrescante de afuera,
la fila de carros que no había dónde estacionarlo. Pero cuando ese templo de Montemoria lleno a capacidad, veía a los jóvenes, veía a los ancianos, veía a los hombres, los hermanos. Yo veía el rostro del pueblo que una vez dejó el camino del mal para andar en el camino del bien, que dejó el camino de las tinieblas para andar en el camino de la luz, que dejó el camino de la mentira para andar en el camino de la verdad, que dejó el camino de los placeres y del entretenimiento malsano y de la mentira y el engaño para andar en los caminos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por el camino angosto, y dejaron el camino espacioso. Entonces me recordaba de todo lo que fue cuando empezamos Clamor, y toda esa gente, no solo los hermanos varones, sino los que venían con Ezequiel, como Jimmy, como todos que venían, pastores y gente humilde, y venían jóvenes, y venían los nietos, y venían los hijos, y venían las hermanas como Nereida con un camión lleno de sancocho el viernes en la noche, y todos comíamos. Entonces había un momento cuando estábamos allí, todavía estaban poniendo el piso, los paneles y todo, y se estaba construyendo todo. Se paralizaba todo para hacer una oración como a las 9 de la noche y dedicar aquella tarima al Señor. Es lo que vamos a hacer con el terreno que queda frente en la ladera del monte de Sorte, donde se adora a la diosa María Leonza, donde se llevan a cabo actos de vudú, de brujería, de santería, de hechicería, de sacrificios de animales, de sacrificios humanos. Allí vamos a dedicar ese terreno que esta empresa, esta familia cristiana ha comprado para ensanchar la empresa que está bendiciendo a Venezuela todavía con alimentos y bendiciendo toda la obra. Y ahora que estamos pensando en eso, yo me recordaba todos los viernes en la noche, cuando no se alquilaba, porque ahora pues es otro tiempo, ahora tenemos que alquilar y gastar dinero en alquilar eso. Antes gastábamos dinero en alquilar los paneles y todo lo que pagábamos, lo que contaba la construcción de esa tarima, pero la labor era gratuita. Pero a las 9 de la noche, más o menos, todos hacían un círculo, se paraba toda la construcción y empezábamos a orar. Y a orar, y la gente se llegaba viernes en la noche, ponían sus casas de campaña en la montaña que queda a cruzar, y dormían allí el fin de semana y adoraban a Dios, y era un entusiasmo por adorar y servirle a Dios, y olvidando el materialismo en el cual hemos caído, la soberbia, la rebeldía, la amargura. Hoy yo veía una delegada cristiana en un sitio que parecía una mujer amargada. No, ¿sabe? Los corazones llenos de ingratitud, llenos de rebeldía, llenos de amargura. Cuando la Biblia dice que perdonemos a nuestros deudores, dijo Cristo, como Él perdona nuestras deudas. Si tú no me perdonas a mí, te vas a ir al infierno. Si yo no te perdono a ti, me voy a ir al infierno. Y no me importa los ayunos que haga, no importa lo que uno haga, las oraciones que uno haga, los ayunos que uno haga, las vigilias que uno haga. Si uno no hace como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 12, uno más adelante en ese capítulo, cuando él dice en Hebreos capítulo 12, primero dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero más adelante él dice unas palabras que son cónsonas con lo que estamos hablando. Yo estoy buscando, quiero leerlo de aquí. Dice en el capítulo 12, dice en el verso 14 en adelante, oye lo que dice: seguid la paz con todos. Eso es difícil, pero tenemos que lograrlo. Tenemos que hacer un esfuerzo por tener paz. No, y eso significa dejar de tratar de justificarlo, porque a veces uno se declara la víctima, nunca quiere aceptar que, y nos pasa a todos, me pasa a mí, me incluyo a mí, a todos. En un momento dado, doña Carmen se levanta: no, yo nunca fallo, yo tengo siempre la razón. Pues a veces no la tengo, a veces yo fallo, a veces me equivoco, a veces me voy del camino que dice aquí seguir la paz con todo. Y después que dice seguir la paz, dice la santidad. Y santidad no es meramente apariencia. Santidad es entregar nuestra vida a Dios y decir, separarnos para Dios.
no es simplemente la apariencia, es separar nuestra lengua, separar nuestro corazón. Y a veces es fácil uno decir, mira, fulano, tú eres así. Pero a veces Jesús le dice a los discípulos en ese momento, dice, porque allá en el monte de la bienaventuranza dice, ¿por qué miras la viga que está en el ojo de tu mano? No mires la paja que está en el ojo de tu mano, mira la viga que está en tu ojo. Sí, a veces uno ve la falla del otro, y me incluyo a mí, cualquiera de nosotros, y a veces uno no ve la de uno. Pablo decía en Romanos 7, encontrando esto, que queriendo hacer el bien hago el mal, porque el mal está en mí. Lo que Pablo decía, cuídate de ti mismo. Lo que Sócrates decía, que el peor enemigo que uno tiene no es el diablo, no es el vecino, no es fulano, no es el esposo, no es la esposa, es uno mismo. Porque hay veces que uno no quiere aceptar que uno está equivocado. Entonces uno siempre es el ofendido y todo el mundo está mal. Pues yo tengo que aceptar que a veces uno está equivocado. A veces ese corazón se va llenando de una altivez de espíritu y de una soberbia y de una actitud de no querer aceptar la realidad, no querer reconocer nuestra condición, nuestra debilidad, nuestro pecado. Entonces nosotros somos siempre las víctimas. Fulano es el malo, fulano es la mala, yo soy el bueno. Pero el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Cuando los fariseos vinieron trayendo a aquella mujer tomada en el mismo hecho de adulterio, recuerde esto, y la lanzaron y le dice, cogimos a esta mujer, la tomamos en el mismo hecho de adulterio. Lo grande era que la ley decía que había que apedrearlo a los dos, tanto a la mujer como al hombre. Así que aquí no hay excepción, el que peca, peca y se acabó. Y hasta que uno no llegue a ese nivel, que uno reconozca sus propias faltas, y lo que uno vea es la falta del otro, y uno vea la razón de lo que uno ha hecho, estamos mal, sea quien sea. Y esto pues es grande, por eso es que Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, en Hebreos 12:2. Pero seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad que se refiere aquí es a separar su vida para Dios. Y lo que dijo bien claro el Señor, que miremos la viga que está en nuestro ojo y no la paja de los hermanos. Porque Pablo decía, encuentro que el mal está en mí. Sócrates decía, el peor enemigo que tiene el ser humano es uno mismo. Porque uno llega al momento, como Pedro, que no se da cuenta y el diablo toma la mente de uno y toma la lengua, y el que esté libre de pecado, que no ha hecho nada, que arroje la primera piedra. Porque cuando aquellos hombres trajeron a aquella mujer, dijeron, esta mujer la hemos tomado en el mismo hecho de adulterio. Pero para tomarla en el hecho tenían que haber encontrado acostada con el hombre. Y vieron al hombre, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre teniendo relaciones sexuales, y ahí fue que lo agajaron. Entonces, ¿qué van a ir con el cuento de que eso fue un entrampamiento? Dejaron ir al hombre, pero trajeron la mujer. Y entonces aplicaron la ley a la mujer, pero no al hombre. Por eso dice que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y tiraron todas las piedras y empezó a hablarle a aquella mujer. Ella reconoció. Lo más grande que uno puede hacer para sanarse espiritualmente es estar consciente, número uno, de la condición que uno tiene. Es como si tú tienes un cáncer y no estás consciente que lo tienes. El cáncer, como una polilla, te sigue comiendo por dentro. Es decir, estar consciente de la enfermedad, de la debilidad, de lo que uno tiene por dentro. Dos, reconocerlo. Estar consciente y reconocer. Cuando el médico te dice, tienes esta enfermedad, tienes esto. Cuando encuentras esta falla, reconocerlo. Tercero, aceptarlo, porque es un camino. Primero, estar consciente. Luego, reconocerlo. Pero aún llega un momento que negamos la realidad. No queremos aceptar que uno es culpable. No quiere aceptar la realidad. No quiere aceptar, porque hay que aceptarlo. Puede ser que tú lo reconozcas, estés consciente, pero no la quieres aceptar. No, eso no me puede estar pasando a mí. Eso le pasa a fulano, le pasa a Jorge Rasky. Eso le pasa a fulano, pero a mí no me pasa.
A mí no, yo no hago eso. Yo no ofendo a nadie, yo soy inocente, yo soy la víctima, yo soy la persona que más he sufrido, yo soy la persona más ofendida. Y te llega el momento que no aceptas la realidad, vives en una fantasía, niegas la realidad. Esa negación era lo que estos fariseos que toman a la mujer en el mismo hecho del adulterio, pero dejan al hombre porque sus ojos lo que ven es la mujer que ha sido infiel, que ha adulterado, pero no ven al hombre. Y como ven su condición, lo dejan ir. Así que están conscientes que la mujer pecó y también el hombre, pero no lo quieren aceptar. Está la reconoción, lo reconocen, pero no lo quieren aceptar. Entonces hay que aceptar. El médico te dice, tienes cáncer, tienes que aceptar que tienes cáncer. Estás perdiendo la vista, tienes que aceptar que estás perdiendo la vista. Tienes un problema grave, lo tienes. ¿Y qué va a hacer uno? Sacar los ojos y decir, no está pasando nada. Esa es la prédica de la falsa fe. La fe verdadera mide la situación, está consciente de que Goliat es grande, que está ahí, está consciente que Goliat está ahí. Segundo, está consciente que es grande, que tiene una espada grande, que es una amenaza, que tiene una fuerza tremenda. Pero no solamente eso, sino que lo acepta. Ve la realidad, la fe ve la realidad de lo que está sucediendo, lo reconoce, lo reconoce, está consciente y lo acepta. Pero luego se enfrenta a esa realidad. Entonces el doctor te pronosticó esto y tú no lo quieres aceptar. Entonces, como no lo aceptas, como no estás consciente, ya lo reprimes dentro de ti y reprimes la verdad de lo que has hecho. No, yo no hice esto, yo no hice. Y te convence a ti mismo y te come el cáncer como una polilla y te destruye el diablo y el diablo ahí comiéndote por dentro y tú no quieres por no humillarte. Y ahí viene la actividad de espíritu. Ahí viene la actividad de espíritu. Y ahí es que viene y dice, primero, estar consciente. Segundo, reconocer la situación. Tercero, aceptarla. Y cuarto, enfrentarla. Es decir, este es el problema. Coger el toro por los cuernos. Y enfrentar tu problema, enfrentar tu debilidad. Entonces Pablo dice, seguir la paz con todos y la santidad. Ya hemos hablado de lo que es santidad. Es separar nuestra vida para Dios. Apartarnos de todo lo que desagrada a Dios. Entonces dice bien claro, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir que hay que ver esta realidad conforme a la palabra. Entonces el verso 15 del capítulo 12 de Hebreo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, vendió su primogenitura por un plato de comida. ¿Cuánta gente vende su salvación por 5 o 15 minutos de una calentura sexual? Vamos a hablar de esto. ¿Cuántos hombres y mujeres se dejan seducir del diablo como Sansón por un rato de una calentura con Dalila? Y bien claro esto. O una esposa del hermano de Herodes, por un momento con el rey Herodes, le es infiel. Y nadie habla de esto. Pero Herodías era la esposa del hermano de Herodes. Y por una ambición, por una calentura, por una ambición al poder, se va y adultera con el cuñado, con el rey Herodes. Y se corrompe. Y esto es lo que dice. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sabe? Yo quiero decirle bien claro que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La gente a veces deja un trabajo porque tiene problemas. La gente a veces deja la iglesia porque chocaron con lo que se enseñó, con la falla que vieron de alguien. Un hombre a veces deja a la esposa y abandona a su familia
y se va a correr y abandona todo y va a las faldas de Dalila, como hizo Sansón, buscando lo que quizás no tiene en su hogar. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo, cae en algo peor y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sé que buscando algo mejor que lo que tenía, Sansón cae en los brazos de Dalila, en la falda de Dalila, y termina ciego, y termina humillado, y termina arruinado. El hijo pródigo, mirando los placeres que habían en la gran ciudad, le pidió la herencia a su padre y se fue a la gran ciudad y dejó toda su familia. Y se fue a lo loco y decidió que allá estaba mejor en la gran ciudad y se llevó su herencia y el padre no se la negó. Hay veces que Dios te deja que tú decidas lo que te da la gana. Tú quieres irte, tú quieres abandonar tu familia, tú quieres abandonar tu marido, tú quieres abandonar tu esposa, tus hijos, tú quieres irte a arrastrarte con el primer macho que encuentras, con la primer ramera que encuentras, con la primera canto de carne que encuentras, y tú te vas y te embarras y piensas que estás haciendo, y Dios no te detienes como no detuvo el padre al hijo pródigo cuando se pidió la herencia y se fue porque tú tienes libre albedrío. Tú puedes perderte si te da la gana. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios lo único que puede es tratarte y traerte con lazos de amor y aconsejarte. Y los que te aconsejan mal son instrumentos del diablo, como se convirtió San Pedro cuando estaba aconsejando a Cristo no subir a Jerusalén. Entonces, note bien claro. No solamente eso. Vamos al libro, a la historia de Salomón, a su hijo Roboam, cuando Salomón muere. Que entonces Jeroboam viene de tierra lejana porque se había exiliado y lo aconseja bien y le dice busca el consejo de los ancianos, pero a él no le gustaba el consejo de los ancianos. Y Roboam, el heredero del trono, fue y buscó el consejo de los amiguitos. Entonces así pasa a veces. Yo me recuerdo un miembro de una campaña que dimos en Colombia, fue en Cali. Este hermano era un rico y era el tesorero de la campaña. Tenía una esposa que era mucho más joven que él. Y ella pues estaba allí y cada vez que se iba a visitar la madre le permitía que en la casa donde vivía la madre le tenía el amante. Hasta el último día de la campaña, cuando yo miré en la tarima, se había desaparecido. Y cuando vino a buscarme me dijo, tuve un problema. Y me recuerdo que nos fuimos a un restaurante a comernos algo a las 1 de la mañana, caldo, algo así, en Cali, Colombia. Y me dijo, esta noche, estando yo en la campaña, algo me dio inquietud que fuera a casa. Ella nunca venía a la campaña, nunca lo acompañaba. Pero entonces había estado adulterando hasta en la casa de la madre. Pero esta vez se envalentonó porque como él estaba tan profundo en la campaña, te estoy contando un caso real. Él llegó y yo vi que se fue. Cuando regresó, que me recogió para en su carro ir, fuimos para un restaurante y empezó a desahogarse. Dice, fui a casa y encontré a la amante sinvergüenza teniendo relaciones sexuales con mi esposa. Ella pensó que toda la vida iba a engañar, pero esa noche fue descubierta. Por eso dice la Biblia, que lo que leo aquí en el libro de Proverbios, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note bien claro eso. Y eso pasa por todos lados. La agarraron. Y eso fue un desastre. Yo tuve que intervenir en ese problema toda la noche. Fue un desastre. Tuve que bregar con la situación. Y en aquel entonces, aunque usted no lo sepa, por el tiempo que yo viví en Colombia, yo supe la ley colombiana. Para el tiempo que yo estaba en Cali, Colombia, la ley en Colombia decía que el esposo, no, oye, mire, pues estaba igual a lo que estaban con los fariseos, que juzgaron a la mujer y al marido lo dejaban, al hombre que era el adúltero que estaba con ella. Entonces, ¿qué sucede? Que decía, el hombre podía mandar por adulterio a la esposa a la cárcel, a ser infiel. Yo esa noche me veía con esa gente, logré estabilizar un poco su matrimonio, fue una cosa difícil, pero veo que los resultados de una madre, de un familiar, aconsejándolo a serle infiel a su propio esposo.
Y así hay madres y hay familiares y amistades que envenenan la mente del hombre también. Viceversa, todo es una realidad. Por eso dice claramente la Escritura, mire cómo seguimos aquí, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Buscando algo mejor, terminan en algo peor. Desechan, rechazan, le dan la espalda a la gente que le ama, a la gente que son los que lo ayudan, y se olvidan. Y creen que en la ciudad de perdición, como el hijo pródigo, ahí está todo. Y parece que le va bien por un tiempo. Pero todo, dice Gálatas, el apóstol Pablo, que todo lo que el hombre sembrara, y eso habla de la mujer también, la persona, todo lo que siembra lo cosechará. Va a cosecharlo todo, tarde o temprano. Así que déle sus problemas a Dios, déle todo eso que le han hecho y todo eso que está pasando. No, déjeselo a Dios. Déjelo a la justicia de Dios, que el tiempo mismo dará testimonio de lo que es verdad y lo que es mentira. Porque no hay nada oculto que no sea traído a la luz. Y mire lo que dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no habéis acercado, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, está hablando del monte donde estaba Moisés, y dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la cual que la oyeron, hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. La presencia de Dios, hermano. Porque el verso 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Quiere decir que hay un término de santidad verdadera. Hay un término donde Dios tiene un límite, donde aguanta la maldad, la rebelión, la mentira, el engaño, que se creen que pueden ir a Dios. Y desde que hace tiempo esa persona no sale en la oración del techo. Hace tiempo que el hijo pródigo ya, antes de llegar a la ciudad, cuando él pide la herencia del padre, ya estaba perdido. Era como Lot, cuando los pastores de Lot y de Abraham luchaban por el terreno, y Abraham, que era un hombre humilde, le dijo a Lot, vamos a arreglar este problema, vamos a tomar una decisión. Si tú quieres, si el problema es la tierra, si el problema es la tierra, tú escoges. Yo me quedo con el cerro, la cordillera, este terreno pedregoso, estas laderas pedregosas y el valle de Sodoma que se ve verde y fructífero. Tú escoges lo que tú quieres. Dejó eso a la justicia de Dios. Y lo miró las laderas pedregosas y miró para abajo y veía el valle que rodeaba Sodoma y Gomorra y que era verde y que todo era fructífero y hermoso. Y le dijo a Abraham, pues yo cojo el valle, creyendo que había cogido la mejor parte. Hermano, yo conozco la historia de un hombre, muchos años, estoy hablando en el ministerio, era un ministro, trabajaba para el ministerio de esa, mucha gente que hubo aquí. Y él pues tenía una esposa, y yo creo que era estéril, no podía tener hijos. Y recuerdo como si fuera hoy que él estaba anhelando que se muriera. Estaba anhelando que se muriera para buscar otra que llenara las expectativas que él tenía. Yo me recuerdo bien este caso. Se fue del ministerio, yo nunca lo boté de aquí. Y luego pasaron los años. Su esposa estaba bien enferma. Y empeoró por 5, creo que fueron. Tuvo que aguantar y soportar todo aquello. Entonces, cuando finalmente la esposa murió, él respiró y pensó que lo que venía era mejor. Y se encontró con una jovencita. En aquel momento se casó con ella
Y lo que pasó fue que yo recuerdo cómo fue hoy que la tipa le hizo la vida imposible. Le salió tremendo y él anhelaba lo que había perdido. Aquella mujer que yo la conocí, que era fiel, que era buena. Y entonces él anhelaba y no encontraba paz. Y el tipo se enfermó y la tipa lo mató emocionalmente y murió. Entonces lo que dice aquí es, mire bien claro, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hermano, es tiempo ya de que en este clamor encendamos la antorcha del viejo evangelio, de la senda antigua, no del radicalismo, del libertinaje o legalismo, no, de la verdad, de la esperanza, del respeto, que una persona que andaba mal no se atrevía a ministrar, que una persona que andaba, a menos que no se arreglara con Dios. Era una cosa tremenda, pero dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y era tan terrible que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y esto es el problema que hay, la gente pierde la visión espiritual. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que llega un momento, cuando Dios habla a través del terremoto, habla a través del temblor, habla a través del huracán, habla a través de la sequía, habla a través de la plaga, habla a través del desastre, habla a través del hambre, habla a través de alguna forma, porque para Dios lo más importante no es los edificios, no es la carretera, no es tu cuerpo, es tu alma, de que Él aprovechara al hombre o la mujer si granjeara el mundo entero, pero al fin perdiera tu alma. No es el puesto, no es lo mucho que tú hagas para Dios, no es lo grande que llegues a ser, no es las muchas multitudes, ni todos los milagros, aquellos que vinieron de Él. En el capítulo 7 del libro de Mateo dice, y vinieron unos diciendo, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no levantamos tantas iglesias, no reunimos tantas multitudes, y no sea malo eso, no hicimos tantos milagros, no construimos tantos concilios, no hicimos tantas cosas, emisoras de radio, de televisión, templos llenos, no hicimos tantas cosas, y Jesús, nunca os conocí, obradores de iniquidad, apartados de mí, porque por sus frutos, dice bien claro, y no por sus obras los conoceréis, porque de qué le aprovechara el hombre si granjeara a todo el mundo, pero a falpi pierde su alma. Si pierdes la casa y pierdes todo, pero no pierdes tu alma, lo ganas todo, porque lo importante aquí es llegar a la meta, es llegar al día cuando se abran los cielos y uno pueda entrar por ellos. Y si has pecado y lo confiesas a Dios y te humillas y dices, Dios, yo he pecado, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Eso es lo importante de todo esto. Y le está hablando, diciendo, y miren por donde todo empieza por aquí, por el verso 15, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Y después entra en las consecuencias de todo esto. Primero, estar consciente, pero no estar consciente, estar también reconocer, aceptar y enfrentar todo, y decir, este soy yo. Y fue lo que hizo David. Por eso David era considerado el hombre perfecto al corazón de Dios cuando él hizo todo lo que hizo, porque fue malo. Él encubrió su pecado, él mintió, él asesinó, él engañó, él adulteró, él hizo todos los pecados de que tú puedes imaginarte en aquel momento. Y luego los trató de enredar y trató de ocultar, y aún en esa condición Dios lo amaba tanto. Y cuando llega al palacio, él pudo haber mandado a arrestar a Natán, pero no lo hizo.
Y cuando Natán le cuenta aquella historia, dice, ¿te recuerdas del hombre que tenía una sola, tenía 100 ovejas, y vino uno que lo que tenía era una, un rico que tenía, un pobre que tenía una, y el rico que tenía 100 le quitó la única para hacer un banquete al pobre? ¿Qué tú harías? Y él, como había sido pastor, David se enojó, rebeló, dijo, no. A veces mucha gente que son los más inmisericordiosos, a veces son los más que se rebelan porque no están conscientes de su condición. Entonces, cuando viene la realidad, porque hasta ese momento él no está consciente, él no está reconociendo, él no está enfrentando, él no está, bueno, no está consciente, no está reconociendo, no está enfrentando la realidad de lo que él ha hecho. Entonces él está tan enfocado en el pecado de otro y está, no, hay que matarlo, hay que destruirlo, ese hombre yo lo mataría. Entonces tú eres ese hombre. Entonces cuando Natán, ahí está la grandeza de David. No que sea perfecto, que habiendo hecho todo esto horrible, se paga las consecuencias, déjeme decirle. Cuando Natán lo señala, él cae al piso y dice, yo soy ese hombre. Yo confieso lo que he hecho, yo estoy consciente, yo lo reconozco, yo lo reconozco, estoy consciente, lo acepto y me enfrento a la realidad, que haga Dios conmigo lo que quiera. Y tuvo consecuencias. El hijo que vino de ese adulterio murió. Uno de sus hijos lo persiguió a muerte. No pudo construir casa a Jehová, tuvo que construir a Salomón. Fue perseguido por su propia familia. Vivió momentos difíciles. Aunque se salvó. Aunque Dios le permitió terminar su reinado. Porque se humilló y Jesús había dicho, el que se humillara será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Y se recuerdan cuando Jesús habla del publicano y del fariseo, y el fariseo se puso de pie en las escalinatas del templo y dijo, yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo oro, yo soy un hombre temeroso de Dios, 2 veces en semana ayuno, yo doy diezmo, yo doy ofrenda, yo oro y todo esto, no como este que está aquí que es un pecador. Pero entonces Jesús dice, pero mire, el publicano decía que no se atrevía ni mirar al cielo. Y decía, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Sé propicio a mi pecador. Perdóname, Señor, por lo que estoy haciendo, lo que he hecho. No me atrevo ni a alzar mis ojos al cielo. Entonces Jesús dice, el fariseo recibió su recompensa en la tierra, mas este la recibe en el cielo. Este se humilló, y el que se humillara será ensalzado, dijo Cristo, mas el que se ensalzara será humillado. Y aquí está esto, lo que dice aquí. Y que saquemos, porque no solamente David en su condición afectó a muchos, afectó la estabilidad del Estado. Hermano, el problema más grande que tenemos es que tenemos gobernantes que no temen a Dios. Tenemos algunas veces en muchos púlpitos, en algunas organizaciones, hombres y mujeres que han perdido la visión y no lo saben. Y no están conscientes, como el que tiene cáncer y el médico le dice que tiene cáncer, pero no quiere estar consciente, no quiere saber de eso, no quiere reconocerlo, no quiere aceptarlo, no quiere enfrentarlo. Y la única forma de curarte es que estés consciente, que lo reconozcas, que estés dispuesto a aceptar tu condición y someterte al tratamiento. Y por lo menos eso hizo David. Lo tuvo consciente, aunque tuvo que el profeta darle duro. ¿Qué tendrá que hacer Dios para que tanto de nosotros dejemos de desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida? He tenido esta conversación con ustedes esta noche. Iba a hablar de muchas cosas que están pasando. Quizás las hable mañana, quizás mañana hable de cómo, porque hay que ser justo. La gente condena a Donald Trump por decir que las elecciones fueron arregladas y que fueron falsas. Y quizás no entienden la mente de este hombre. En su mente él cree que es así, porque él no está viendo el robo de unas elecciones simplemente en un aspecto de robo de votos en términos de máquinas, y aunque en un momento lo creyera, él sigue creyendo que de alguna manera, y yo lo creo así,
La elección fue robada. Ahora, no en la forma tecnológica posiblemente, no porque no aparecieran los votos, pero que fue arreglada cuando usted está viendo la propaganda que le hicieron esto. Y yo quiero estudiar esto mañana, porque en esa situación, que usted tenga todas las faltas, el pecado que haya hecho, lo que sea, pero estamos hablando que hace un día el investigador que estaba investigando, el fiscal, la persona que se encomendó, recuérdense que a él lo acusaron con mucha pseudo evidencia de que él se había aliado con Rusia para robarse las elecciones. Entonces, han salido pruebas, y de eso vamos a hablar, de que todo eso fue mentira. Yo quiero hablar de eso mañana para que vean cómo en una pseudo-democracia, que se dice ser la democracia más grande del mundo, hay más, mi abuela decía, hay más de una forma de pelar un gato. There's more than one way to skin a cat. Hay más de una forma de robarse una elección. Entonces lo tildan como mentiroso porque él dice que las elecciones se las robaron, pero posiblemente él no sabe explicar lo que él quiere decir en su mente, y eso hay quien lo cambie, de que él analizó con todas las cosas que sucedieron, de que las voy a traer una por una aquí, si Dios me lo permite mañana, de que sí las elecciones fueron robadas. No fueron robadas tradicionalmente, porque hay más de una forma de robar. Hay quien roba con una pistola en la mano el banco, y hay quien asalta el banco desde adentro y se filtran y se llevan el dinero. Hay quien roba chantajeando, hay quien roba en diferentes formas y maneras, como hacen los políticos realmente, que crean corporaciones falsas y se roba el dinero del pueblo, dándole contratitos. Eso lo hemos visto en las últimas investigaciones en Puerto Rico. Cómo se roban el dinero del pueblo dando contratos y lucrándose. Y roban y hacen cosas corruptas. There's more than one way to skin a cat. Hay más de una manera de pegar un gato. Pero esto que pasó y que la prensa, y de eso voy a hablar, voy a enumerar todos los elementos que hacen que este hombre no acepte que perdió las elecciones, pero fue perdido deshonestamente. En otras palabras, que se cargaron los topos. Yo jugaba topos. Y yo me recuerdo, había uno que se llama Clancy Smith, era un afroamericano, que estábamos en la escuela de aviación, yo iba a la escuela de aviación, de mecánica de aviación, en Harvard High School, allá en la avenida 10ª de Manhattan, entre la 58 y la 60. Y termino con esto, y una vez, el tipo me ganaba todos los días el almuerzo, el dinero que mi mamá daba me lo quitaba Clancy Smith. Entonces, yo finalmente lo miré y le dije, tú me robaste el dinero. Pero los topos siempre caían en 11 o 7 y él ganaba. Yo me di cuenta que los topos estaban cargados y lo invité a pelear afuera. Ahí lo dejo. Lo que pasó. Después le diré lo que pasó. Pero me di cuenta que me estaban robando el dinero. Los topos estaban cargados. There's more than one way to skin a cat. Hay muchas más de formas de hacer un delito, de robar. Hay muchas formas. Unas elecciones especialmente. Y la nación que se cree que no ha habido robo, pues estudie la historia de la vida política de los Estados Unidos, estudie lo que era la maquinaria de Daley en Chicago, estudia Tammany Hall en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, las maquinarias más corruptas que habían, la de Tammany Hall y la de Chicago, que era la maquinaria demócrata. Y estudia la historia del sur de los Estados Unidos, que el partido que gobernaba el racismo más grande era el Partido Demócrata. Entonces, ¿sabe? Hay que ver las cosas y ver la realidad de la historia para leer la verdad. Por eso es que quieren cambiar la historia. Bueno, espero que este tiempo que hemos hablado aquí, Dios nos haya hablado a todos, nos cuidemos más. Tengamos fe. Quiero decirle a todos que quiero orar primero, después tengo una cosa que decirle. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Si hay algún descarriado, algún caído, lo levantes. Si hay alguno descarriado, alguno no convertido, tú lo salves. Quita la intranquilidad, quita el terror y pon paz en todos. En el nombre de Jesús. Y este domingo, cuando yo esté en la iglesia del Calvario, predicando ahí en mi iglesia, tú me des una palabra de bendecir al pueblo. Bendice a mi pastor Frank y Vivian.
Bendice todo el ministerio en Puerto Rico. Bendice toda la familia ministerial en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les digo que este domingo, si Dios lo permite, si no esto es correcto, este domingo es si mal no me equivoco, este domingo va a ser el domingo 21, ¿verdad? Domingo 21. Entonces espero que Dios nos bendiga grandemente. Si me equivoco de fecha, pues yo estoy aquí, no tengo calendario al frente, pero lo que sea. El domingo 21, por la mañana, en la iglesia del Calvario, que queda ahí cerca de la avenida Campo Rico, a la vuelta de la esquina de la Perfuma. El domingo 21 de este mes, por la mañana, estaré predicando allí. Espero tener un mensaje que le edifique, que le bendiga y que le haga sentir que Dios le ama y traiga a su familia. Y oiga este mensaje. Después de esto, la otra semana me voy para allá, para Venezuela. Que Dios le bendiga grandemente. El 21, ese es el día, el 21. Dios le bendiga grandemente. Déjame leer a algunos de los que están aquí. Primero vivo allá Frankie y Vivian, Dios los bendiga. Fernando López Vázquez, saludos de Springfield, Massachusetts. Aquí está Frankie y Vivian. Rey Hernández también nos está viendo. Avi Sepúlveda Olavarría, Ismael Díaz Marín, Abigail Hernández Robles, Martín Drá, que nunca se pierde un programa de esto. Miriam Rivera, Dios te bendiga. Bueno, vamos a ver por aquí. Ismael Díaz, Abigail Hernández Robles, Ángel Torres, Dios te bendiga. Y Abigail Hernández Robles, ya lo leímos. Mira, no veo a Catherine, bueno, ahí debe estar predicando en algún sitio. Hernández Robles, ¿verdad? Ismael Díaz, bueno, Miriam Rivera y todos los que de alguna forma u otra pues están aquí. Esto a veces se congela, Dios mío. Mira, y se va. Dios le bendiga esta noche, espero que descansen en el Señor y confíen grandemente en Dios. Que Dios le bendiga grandemente.